Buenos días a todos todavía en esta mañana y bienvenidos a este ya cuarto servicio de adoración. Permítame antes de entrar al tema de esta mañana, el día de ayer como iglesia Alianza Cristiana y Misionera aquí en el Perú hemos celebrado nuestros 50 años de Lima al encuentro con Dios. Hemos estado en el ex auditorio Amauta, celebrando los 50 años de Lima al encuentro con Dios, pero tuve la leve impresión, y como aquí también muchos que tal vez vienen a nuestras congregaciones, como hoy aquí, no saben qué es esto de Lima al encuentro con Dios. 50 años, pastor, ¿50 años cumple la alianza o cómo es esto, no? Tal vez usted, para que antes del tema de hoy, permítame recordar un poco o instruir a la iglesia en qué casa está usted, a qué iglesia pertenece usted y en qué iglesia se está congregando. Es bueno que usted lo sepa para que pueda saber la realidad de nuestra iglesia. Nosotros somos la iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el Perú, no, la Alianza Cristiana y Misionera. Queremos que usted sepa de que la Alianza Cristiana y Misionera en el Perú está cumpliendo 98 años, 98 años en el Perú. Entonces, ¿cómo es los 50 años de Lima al encuentro con Dios que ayer hemos celebrado? Le explico, ¿no? Como Alianza, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, estamos cumpliendo 98 años. Quiero que usted sepa que hace 98 años atrás, o un poquito más tal vez, la Alianza Cristiana y Misionera del Canadá, del norte de este continente, el país de Canadá, ellos siempre tenían esa carga de llevar el evangelio por todo el mundo, así como nosotros también aquí. Recuerda, hemos tenido nuestro congreso misionero, debemos hacer discípulos en todas las naciones. 98 años atrás también los hermanos del Canadá, la Alianza Cristiana y Misionera del Canadá, dijeron: oye, vamos a llevar el evangelio a todo el mundo. Y de pronto ellos fijaron sus ojos en Perú y dijeron: en Perú no hay mucha gente que necesita escuchar el evangelio, hay mucha gente que necesita oír palabra de Dios. Así que los misioneros canadienses hace 28 años dijeron: vamos a llevar el evangelio al Perú. Pero en esos años, estamos hablando de 98 años atrás, los canadienses, alguien les había pintado, les habían dicho: allá en el Perú viven en los árboles, se pelean con los animales salvajes, la culebra, los ríos grandes. Así es Perú. Ellos pensaban que Perú, vamos a llevar el evangelio. Y llegaron a una parte de nuestro país, ¿no? Ya usted se imagina por ese contexto a dónde llegaron. No llegaron a la ciudad, ellos llegaron a la selva del Perú, especialmente 98 años atrás, a una ciudad muy adentro de la selva peruana llamada Cahuapanas. Cahuapanas es un pequeño caserío en lo profundo de la selva. Allí llegaron los misioneros de la Alianza Cristiana y Misionera hace 98 años. Cahuapanas hasta hoy existe, hay una Alianza Cristiana y Misionera ahí. Esa es la primera alianza en el Perú que canadienses hace 98 años la trajeron, o allí formaron la iglesia. Y comenzaron a predicar el evangelio en las tribus de la selva, que hasta ahora existen, por cierto, 40 años, y el evangelio no corría en el Perú. Y pasaban los años y la selva nomás, algunas tribus escuchaban el evangelio, y hace 52 años más o menos atrás, sí, 52 años atrás, el nombre de un misionero canadiense en Cahuapanas llegó a resaltar, y él se llamaba, de repente, para que usted conozca un poco de historia, él se llamaba Ken Opperman. Y Ken Opperman era un misionero canadiense que estaba en Cahuapanas, en la selva del Perú, y él dijo: si seguimos aquí en la selva no vamos a llevar el evangelio a todo el Perú, mejor vamos a una ciudad del Perú donde hay más gente, donde la gente va a estudiar, donde de toda parte del Perú vienen a prepararse. Mejor vamos a esa ciudad. Y a partir de ahí, ¿y sabe a dónde vinieron? A Lima.
Y este misionero Ken Opperman hace 52 años vino a Lima y él alquiló su casita aquí en Lima con su esposa y comenzó a compartir el Evangelio hace 52 años. Y ahí en su sala algunos se convertían, empezó a enseñar palabra de Dios, de repente 1, 2, de repente su sala lleno, 15, 20 personas, ya no había, dice, dónde entren en su sala estaba tan llena que hasta su baño ahí se sentaban en la taza para escuchar palabra. Él dice así, que hasta ahí se sentaban para escuchar palabra de Dios. Y de pronto dijimos, estamos creciendo, vamos a buscar un local. Y de pronto compraron el local que está en la avenida Arequipa, cuadra 23. Era una casona antigua y que llegó a ser la primera iglesia alianza misionera en Lima. Y hoy es la Alianza Cristiana y Misionera del Lince. Allí en la iglesia cuadra 23 de la avenida Arequipa, todo ese monstruo, antes era una casona antigua, allí se formó la primera iglesia alianza y cristiana y misionera en Lima. Después de Caguapanas, en Lima. Y allí se formó la alianza. Y este misionero Ken Opperman decía, ¿cómo ganamos a los limeños para Cristo? ¿Cómo los ganamos? ¿Qué hacemos para predicar el evangelio a todos los limeños? Y 50 años atrás, este misionero con un grupo más que le apoyó de líderes dijeron, vamos a hacer una campaña evangelística. Todos los días vamos a predicar el evangelio, enseñar la Biblia, academia bíblica, vamos a enseñar. Y a ese programa que inició hace 50 años, a esa campaña evangelística lo llamaron Lima al encuentro con Dios. Lima le encuentra con Dios. Y cada año, hace 50 años, Lima le encuentra. Y de pronto formaron una iglesia en el RIMAC. Lima al encuentro con Dios, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, RIMAC, Lima al encuentro con Dios. Gracias, hijo. Y de pronto abrieron una iglesia hace 41 años en Santa Anita. Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Lima al encuentro con Dios, Santa Anita. Y Lima al encuentro con Dios es el programa evangelístico que hace 50 años Dios usó y sigue usando para extender el evangelio por toda esta ciudad, por todo el país, y ha llegado hasta algunas partes del mundo este programa de Lima al encuentro con Dios. Este programa que hace 50 años nació como una campaña evangelística, pero que Dios ha usado tremendamente en estos 50 años para que muchas almas pudieran conocer a Cristo. Y estamos aquí en esta iglesia como frutos de este primer programa, Lima al encuentro con Dios. 98 años como Iglesia Alianza en el Perú, pero 50 años con este programa de Lima al encuentro con Dios. Lo que ayer hemos celebrado es los 50 años de Lima al encuentro con Dios. Amén. ¿Cuántos años tenemos como alianza en el Perú? 98. ¿Cuánto como Lima al encuentro con Dios? 50. O sea, para que usted sepa en qué casa está. Y la Alianza Cristiana y Misionera, por cierto, es una iglesia en toda parte del Perú y del mundo. Usted, estamos Santa Anita, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Santa Anita. Usted se va a Chaclacayo, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Chaclacayo. Usted se va a San Juan del Lurigancho, San Juan del Alianza Cristiana y Misionera, San Juan del... La alianza es una sola. En todo Lima la alianza es una sola. Más aún, va a una provincia, se va a Huancayo, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Huancayo. Se va a Iquitos, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Iquitos. En el Perú la alianza es una sola. Más aún, en Latinoamérica, se va a Chile, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Chile. Se va a Ecuador, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Ecuador. La alianza es una sola en toda Latinoamérica. Más aún, se va a Europa, España, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, España. Nuestra, no sé si llamarle misionera, pero nuestra querida joven Michelle Cangaguala, ella está en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Madrid. ¿Por qué? Porque la alianza es una sola iglesia en todo el mundo. Donde usted vaya va a encontrar alianza cristiana y misionera. Y somos una gran familia. Por eso el pastor donde se congrega nuestra hermana Michelle ya ha pedido su carta. Pastor, su carta pase. Ella va a trabajar con nosotros aquí. Si es de la alianza, la queremos. Y como decíamos el domingo pasado, pastor, mande más jóvenes de allá para acá, para España. Y yo le dije, manda su pasaje y te lo enviamos, ¿no?
no hay problema. Pero la Alianza Cristiana y Misionera es una sola iglesia en todo el mundo, amén. Donde usted vaya va a encontrar Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. El día de ayer, en los 50 años, nos encontramos con el pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Roma. Oye, le digo, ¿tú eres el Papa en Roma? No, me dice, soy una Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Roma, ¿no? La alianza hay en todo lugar. Y usted tiene que saber en qué iglesia está. Esta es la Alianza Cristiana y Misionera Santa Anita. Usted ha conocido al Señor en este lugar o en otro lugar, pero hoy se congrega aquí la Alianza Cristiana y Misionera aquí. Estuvo con nosotros también el presidente mundial de la Alianza, o el pastor Yanashihara, un chino por los padres, pero él es presidente nacional mundial de la Alianza y él vive y él se congrega y es pastor en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Brasil, ¿no? Entonces la Alianza Misionera es una familia en todo el mundo, amén. Entonces usted tiene que saber que pertenece a esta gran familia. Listo, muy bien, habiendo dado ese pequeño alcance de quiénes somos, porque usted tiene que conocer cuáles son nuestras raíces, por qué nos llamamos Alianza Cristiana y Misionera. Muy bien, vamos a volver a nuestra serie que estamos llevando, Josué, basada en el libro de Josué, bajo la serie Un pueblo con corazón visionario y conquistador. Y es impresionante, estamos estudiando el libro de Josué. Uno dice, a veces uno piensa y dice, ¿por qué habrá sido que Dios no permitió que Moisés conquiste la tierra prometida? ¿Por qué Dios no lo dejó entrar? ¿Por qué a Moisés le dijo, hasta aquí nomás, ahora Josué te va a reemplazar, él va a ser el que entre a la tierra prometida? Hubo razones explícitas. ¿Por qué Dios no dejó entrar a Moisés a la tierra prometida? Uno, aunque la razón menos obvia, es que era viejo, ya era viejo. Ya tú ya estás viejo, ya no hay, así que tú no vas a entrar. Pero eso no fue la razón principal. Una de las razones por la cual Dios no permitió que Moisés ya no entre, sino que ahora Josué, porque usted sabe que uno de los nombres que el Antiguo Testamento le da a Moisés, dice que él fue el hombre más manso de la tierra. Un hombre muy manso, muy tranquilo, muy pacífico. A él no le gustaba pelearse con nadie, no le gustaba discutir con nadie. Él era un pacificador. Pero para conquistar la tierra prometida no se necesitaba un pacificador, se necesitaba un hombre de batalla, un hombre de guerra, un hombre que toma la espada y vaya al frente del ejército, y ese hombre era Josué. Por eso Dios tiene para cada etapa en su pueblo Israel, tuvo el hombre necesario, como hoy Dios tiene para una iglesia, para cada etapa al pastor que necesita. Tal vez Dios necesita un pastor así, trae un pastor. Después Dios quiere otra cosa, ya pastor, hasta ahí nomás va a venir otro pastor, va a ser. Y el pastor hace y luego va a decir, hasta aquí nomás voy a traer otro pastor. Y Dios es el Señor de su iglesia, Él es el Señor de su pueblo y Él va a levantar un pastor para lo que Él quiere hacer. Así como levantó a Moisés y luego se necesitó un Josué y le dijo, hasta aquí nomás Moisés, ahora Josué va a continuar la obra. Porque Dios es el Señor de su obra, amén. Él es el Señor de la iglesia. Él es el que conduce la iglesia, no es un pastor, no es un grupo, es Dios que conduce a su iglesia, quien lleva a su pueblo adelante. Y eso la iglesia debe entender. Para esta etapa se necesitaba un hombre de guerra, un hombre de batalla, y ese hombre era Josué. Josué, ya lo hemos visto, preparó al pueblo. La semana pasada vimos, ya cruzaron el Jordán. Ahí estaban en el Jordán, ya Dios había abierto el río Jordán, ya habían cruzado, estaban frente a la primera ciudad con quien iban a luchar y de pronto, ya sabe usted, ahí estaban las piedras conmemorativas. Recuerda las piedras, las 12 piedras, cuando los niños preguntaran, abuelito, tío, papá, ¿qué son esas piedras? Todos los viejos tenían que saber, esas piedras son el testimonio de que Dios abrió el río en dos. Dios hizo que su pueblo con su poder pasara y tenían que contar. Ahí estaban ya, frente a la primera ciudad que iban a conquistar, frente a la batalla próxima de la ciudad más próxima.
Pero también los habitantes de ese lugar se habían enterado. Oye, están viniendo los de Israel, van a batallar con nosotros, van a tener una batalla, quieren conquistar nuestra tierra. Ellos dicen que Dios les ha prometido esta tierra y ellos también se habían preparado, estaban listos para la batalla. Así que por un lado ya Israel había cruzado el río Jordán, estaba listo para la batalla. Por otro lado, las otras naciones se habían unido para pelear contra Israel. Pero ¿qué sucede antes de esta batalla? En el capítulo 5, libro de Josué, lo describe. Si usted tiene su Biblia, Josué capítulo 5 es la parte de esta historia que continúa. Capítulo 5, libro de Josué, versículo 1 al 9. Vaya a su Biblia y si no lo encuentra en la Biblia, Josué capítulo 5, versículo 1, lo va a tener en la pantalla también, ahí está. Permítanme, vamos a leer juntos esta parte de la palabra de Dios. Josué 5, 1 en adelante dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas de Jordán delante de los hijos de Israel hasta que pasaron, desfalleció su corazón y se quedaron sin aliento ante los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová habló y dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Toda la población masculina salida de Egipto, todos los hombres aptos para la guerra, habían muerto en el camino, en el desierto, después que salieron de Egipto. Todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, pero todo el pueblo que había nacido en el desierto, en el camino, después que salieron de Egipto, no estaba circuncidado. Los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres aptos para la guerra que habían salido de Egipto murieron o perecieron. Como no obedecieron la voz de Jehová, Jehová juró que no les dejaría ver la tierra que él había jurado a sus padres que nos daría, tierra que fluye leche y miel. A sus hijos, a los que él había puesto en lugar de ellos, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, ya que no habían sido circuncidados por el camino. Cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el campamento hasta que sanaron. Entonces Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de encima de vosotros la vergüenza, el oprobio de Egipto. Por eso llamó a aquel lugar Gilgal hasta el día de hoy. Hasta allí la lectura, tremenda la lectura. Ellos están allí ya en el río Jordán y van a empezar la primera batalla, pero antes de empezar la primera batalla, el Señor le dice a Josué: Josué, un momento, antes de ir a la primera batalla, tienes que circuncidar al pueblo, porque los que salieron de Egipto ya están circuncidados, pero han estado 40 años en el desierto y en esos 40 años en el desierto habían nacido otro grupo, una nueva generación, y esa nueva generación no estaba circuncidada. ¿Qué es la circuncisión? Lo vamos a ver en un momento. Pero esa nueva generación no estaba circuncidada. Por eso Dios le dice a Josué: detente y antes de la batalla circuncídalos. Y Josué los circuncida. Y ahí estuvieron hasta que se sanaron. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. 30, 40, 50 días. No sabemos cuántos se detuvieron, pero todos fueron circuncidados. Pero el pueblo, las otras naciones estaban allí esperando luchar contra Israel. Pero mi hermano, aquí hay algo impresionante. Dios es bueno. Dios siempre cuida a sus hijos. Note, si usted vuelve a leer el capítulo 5, el versículo 1, mire cómo estaban las naciones que iban a pelear contra Israel. Lea conmigo, capítulo 5, verso 1. Dice: cuando todos los reyes de los amorreos, cuando todos
Cuando todos los reyes que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que pasaron, y note, desfalleció su corazón y se quedaron sin aliento ante los hijos de Israel. Tremendo este texto. Esas naciones que iban a hacer la guerra con Israel, cuando supieron, dice, se enteraron, oye, esta nación Israel que viene a luchar contra nosotros, Dios les ha abierto el río en dos, han cruzado en seco, la mano de Dios está con ellos, Dios está al lado de ellos, ya fuimos, ya estos nos van a matar, estos van a vencer, Dios está con ellos. Dice que todas las naciones tuvieron miedo, su corazón desfalleció, que se quedaron sin aliento. Ahora, ¿qué va a hacer de nosotros? Ese es el pueblo de Dios. Dios está con ellos. Mi hermano, no comenzaba la batalla, pero la parte emocional ya se había ganado. Este pueblo estaba con miedo, con temor. Gloria a Dios. Qué tremendo es cuando una nación, un pueblo, un creyente, una iglesia vive conforme a la voluntad de Dios, vive conforme al mandato de Dios. Cuando una iglesia, un creyente obedece a Dios, el temor de Dios se apodera de otras personas. Cuando un creyente ama a Dios, busca a Dios, el temor, el respeto de los demás es sobre ellos. Yo le contaba en el culto anterior, días pasados, una noche estuve caminando por aquí, por Santa Anita. Y estaba por ahí, iba a visitar a alguien. Y de pronto estaba por una calle un poco oscura, era de noche. Así que yo estaba caminando y de pronto un hombre vino, y su apariencia, aunque a veces las apariencias engañan, pero su apariencia, quiere algo de mí. Dije, como yo soy alto, fuerte, lo enfrento. No. Dije, ya, si pasa algo, ya. Dije. Y se acercaba más y estaba oscuro y dije, uy, o sea, si tiene arma ya fui. Y yo estaba, y cuando se acercó más, y yo también ya dije ya. Y de pronto el hombre levantó la cabeza y dijo, pastor, pastor, hola pastor. Y se pasó de frente. No sé quién es, no lo conozco, no viene a esta iglesia. Pero él sí sabía quién era. Pero él conocía quién era. Seguro me ha visto, no lo sé. Pero él sabía que soy pastor. Y no me tocó. Y no hizo nada. Sé que sus intenciones no eran buenas, pero él reconoció, este es pastor. Hermano, cuando usted hace la voluntad de Dios, Dios le protege. ¿Recuerda lo que el salmista dice? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que, ¿de los qué? De los que le temen. Si usted es temeroso de Dios, obedece a Dios, el ángel del Señor está. Pero si usted no teme, es cristiano, viene a una iglesia, vive una vida desordenada, vive una vida como quiera, ningún ángel le va a proteger. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Este pueblo obedeció a Dios y el pueblo estaba temblando. Uy, vienen los hijos de Dios, Dios está con ellos. Hermano, cuando uno es un verdadero hijo de Dios, da testimonio de Cristo, la gente te respeta. La gente sabe quién eres. La gente conoce tu fe. Pero si tú eres un hombre, una mujer que está metida en deudas, que le debes a todo el mundo, que tienes un mal testimonio, nadie va a creer tu fe. Nadie te va a creer. Nadie va a pensar que tú eres un cristiano. Puedes venir a una iglesia, hasta puedes servir en una iglesia, pero si no tienes una vida consagrada a Dios, nunca te olvides, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que les teme y los defiende, dice la palabra. Este pueblo estaba al otro lado, se habían circuncidado, estaban recuperándose, pero el otro pueblo de miedo, desfallecía, ya no había aliento en ellos porque dijeron, es el pueblo de Dios, son los hijos de Dios, ya estamos perdidos. Mi hermano, me bendijo esta introducción. Cómo el pueblo estaba temeroso. ¿A quién nos vamos a enfrentar? Estos son hijos de Dios, gloria a Dios. Hermano, por eso Pablo dice en el Nuevo Testamento, si Dios es con nosotros,
¿Quién contra nosotros? Si el Señor está contigo, tú eres un hijo de Dios, cabal, honesto, vives conforme a Dios. Ay de aquel que quiere hacerte algo, ay de aquel que quiere hacerte daño. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, hijo del Rey de Reyes. El Señor está contigo, amén. Por eso este pueblo, Israel, estaba allí y los demás tenían temor, se habían quedado sin aliento. Y a Dios había preparado la victoria desde antes, pero algo le faltó a Israel y ese es el tema de esta mañana. El tema de esta mañana es lo trascendental, lo importante, lo vital, que es la obediencia para los cristianos y la iglesia de hoy. Cuán importante es la obediencia, cuán vital es que cada ser humano aprenda a obedecer, cuán importante es. Hoy veremos cuán importante es la obediencia. Aquel hombre, mujer, no importa la edad que tenga, si no sabe obedecer, si no sabe respetar a sus autoridades, nunca le irá bien. Pero antes de hablar de este punto, vamos a hablar de un tema que usted ha visto, la circuncisión. ¿Por qué Dios le manda a Josué a circuncidar? Tal vez usted nunca haya escuchado o lo ha leído en la Biblia, pastor, la circuncisión. ¿Qué es eso? Tal vez usted no sabe porque somos un pueblo latino. Los pueblos orientales, los judíos especialmente, los árabes, sí saben esto y sí practican esto. ¿Qué es la circuncisión? Ahí está el capítulo 5 de Josué y el Señor le dice en aquel tiempo, Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar al pueblo. ¿Qué es circuncidar? La circuncisión es la extirpación quirúrgica de la piel que cubre la punta del pene del niño varón. Los niños varones tienen un pene. Esa piel que cubre la punta de su pene, le cortan al niño y ese acto de cortarle la piel de la punta del pene se llama circuncisión. Nosotros decimos, uy, ¿qué es eso, pastor? Claro, los latinos no estamos acostumbrados. Esto es algo que sucede mucho en el oriente. Todo niño y especialmente los judíos, ellos son circuncidados a los 8 días de nacido. Usted recuerda, va a ver el Evangelio de Lucas, cuando el Señor Jesús, 8 días de nacido, dice, José y María lo llevaron al templo para ser circuncidado conforme al mandato de Moisés. En la ley de Moisés estaba que todo niño varón a los 8 días de nacido tenía que ser llevado al templo y tenía que circuncidarle el prepucio de su pene. Ahora, ¿por qué Dios mandó esto? ¿Por qué Dios dio este mandato a los hijos de Israel? Porque la circuncisión, y escuche bien, la circuncisión es una señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Años atrás Dios le había dicho a Abraham, Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Abraham, yo voy a bendecir a los que te bendicen. Abraham, yo voy a maldecir a los que te maldicen. Abraham, en ti serán benditas todas las simientes de la tierra. Abraham, yo te voy a bendecir. Yo voy a hacer un pacto contigo, Abraham, porque a través de ti yo voy a bendecir a todas las naciones. Y la señal de ese pacto que Dios hizo con Abraham era la circuncisión. Usted lo tiene en la pantalla, Génesis capítulo 19. Si usted desea, búsquelo en su Biblia. Génesis capítulo 19, versos 9 al 14. Ahí está este pacto que Dios hizo con Abraham. Dios quería usar a Abraham y a sus descendientes para bendecir a todo el mundo. Dios hizo un pacto con Abraham y la circuncisión era la señal del pacto. Mire lo que dice Génesis 19, 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, de generación en generación. Este es mi pacto que guardará entre ti, entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Todo varón
entre vosotros será circuncidado, y circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. A los 8 días de edad será circuncidado todo varón entre vosotros de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado por dinero a cualquier extranjero que no sea de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, de modo que mi pacto esté en vuestra carne por pacto perpetuo. El incircunciso, aquel que no se haya cortado la carne del prepucio, será eliminado del pueblo por haber violado mi ley. Tremendo lo que Dios hizo, un pacto con Abraham. Y Dios le dijo a Abraham: mira, la señal del pacto que yo hago para bendecirte va a ser que todo varón que nazca a los 8 días hay que cortarle el prepucio de su pene. Mi hermano, y esto todo israelita, todo nacido en Israel lo hace hasta hoy. Todos los orientales hacen este acto de la circuncisión porque es una señal del pacto. Por eso los israelitas hasta hoy dicen: mira, yo soy circuncidado, tú eres incircunciso, yo pertenezco al pueblo de Dios, yo soy hijo de Abraham, a mí me ha circuncidado, a ti no, tú eres un impío, tú eres un pecador, yo soy el pueblo de Dios porque soy circuncidado. Claro, y es cierto, en parte es cierto lo que dicen, son hijos de Dios, promesas, hijos de la promesa Abraham porque son circuncidados. Nosotros no somos circuncidados. O aquí hay alguien que ha sido circuncidado, tal vez. Pero nosotros, los latinos, no tenemos esa costumbre de ser circuncidados. Dios le había mandado a Abraham: yo te voy a bendecir, tú eres mi pueblo y todos tienen que ser circuncidados. Por eso, ¿y por qué el Señor manda a Josué? Ahí está la causa. ¿Por qué Dios mandó a Josué? Capítulo 5 de Josué, ahí está en la pantalla. Dice, esta es la causa, ahí está en la pantalla, esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Toda la población masculina salida de Egipto, todos los aptos para la guerra, habían muerto en el camino, en el desierto, después que salieron de Egipto. Todo lo del pueblo que habían salido estaban circuncidados, pero el pueblo que había nacido en el desierto, en el camino, después que salieron de Egipto, no estaba circuncidado. Tremendo. Todos los que salieron de Egipto estaban circuncidados, pero aquellos que nacieron en el desierto no estaban circuncidados. Por eso Dios le dice a Josué: Josué, toma un cuchillo y circuncida a todos los que han nacido en el desierto. Note, estaban 40 años en el desierto, 40 años. Algunos tendrían 40 años, otros 35, otros 20, 15, 10, otros recién seguro habían nacido, pero todos, como una situación excepcional, fueron circuncidados, porque así la promesa de Dios se iba a hacer efectiva, este pacto de Dios se iba a hacer efectivo allí. Por eso, mi hermano, los judíos hasta hoy, ellos se jactan, se glorian y tienen razón, ¿no? Somos hijos de Abraham, la promesa de Dios está: mira, yo soy circuncidado en mi cuerpo, tú no, yo soy hijo de... Y tienen razón, son el pueblo de Dios, nadie lo niega. Pero circuncidados o no, y este es el segundo punto que la iglesia debe entender. Mi hermano, circuncidados o no, aquellos que salieron de Egipto murieron. Con circuncisión y todo, Dios no les dio su bendición, murieron en el desierto. ¿Por qué murieron en el desierto? Y justamente este es el segundo punto, lo vital, lo necesario de la obediencia. Mire, ahí está el texto, Josué capítulo 5, versículo 6. Por favor, este texto tiene que quedar en su mente, en su corazón. Dice, los hijos de Israel anduvieron por el desierto. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? 40 años, hasta que todos los hombres aptos para la guerra que habían salido de Egipto perecieron, murieron. ¿Por qué murieron? Como no obedecieron a la voz de Jehová, Jehová les juró que no entrarían a la tierra. Tremendo, mi hermano. ¿Por qué murió esa generación? Con circuncisión y todo. Somos hijos de Dios, somos circuncidados. ¿Por qué murieron?
porque nunca aprendieron la obediencia, porque nunca aprendieron a obedecer a Dios, a sujetarse a una autoridad, porque fueron desobedientes a pesar de ser circuncidados y a pesar de todo esto. El mundo y el hombre natural nunca va a entender la importancia de la obediencia en nuestra vida. Hoy la sociedad en que vivimos no entiende lo importante que es obedecer. Vivimos en una sociedad acostumbrada a hacer su propia voluntad. ¿Cómo les cuesta a los seres humanos obedecer? Los que somos padres, tenemos hijos, niños, jóvenes. ¿Cómo les cuesta a los niños, a los jóvenes obedecer? Usted le dijo al hijo: hijito, hijita, no hagas esto. Al adolescente: no, no te voy a dar permiso. Ah, papá, pero tú eres viejo en tu época. Y quieren hacer su propia voluntad. Los hijos no saben obedecer. Vivimos en una sociedad donde todos te responden, donde todos quieren enfrentarte. Cuidado, joven, con ser desobediente. Papá, tienes que enseñar a tus hijos la obediencia. Este pueblo fue desechado por Dios porque no sabía, esa generación no supo obedecer a Dios. Como circuncidados y todos, no supieron obedecer a Dios. Mi hermano, necesitamos que la nueva generación de hoy aprenda lo que es la obediencia, así como nosotros los antiguos aprendimos muy bien la obediencia. Y no digo que lo pasado fue mejor, pero hay que aprender del pasado. Hay algunos de mi generación aquí que pasamos los 50. Yo recuerdo cuando era niño, 7, 8 años, estaba en la primaria, tenía una profesora, Josefina. Nunca olvido, 6, 7 años, primer grado de primaria, primer año de primaria. No olvido a mi profesora Josefina, toda mi primaria me enseñó. Ahí estaba su escritorio. Y en su escritorio había lo que un escritor antiguo llamó la palmeta. Yo no me olvido de la palmeta. Una madera de 50 centímetros de largo, 12 de ancho, 1 pulgada de espesor. Cuando yo me portaba mal, no le hacía caso a la profesora, y la profesora: no quieres obedecer, muy bien, venga. Y me agarraba con la palmeta y me daba, y encima yo iba a casa: papá, mamá, la profesora me ha dado de palmetazo, mira, está rojo. Y mi papá decía: ¿qué habrás hecho? Seguro has desobedecido. Y me daba más. Pobrecito que me llame la profesora. Todavía me decía: pobrecito que me llame la profesora. Porque esta generación aprendimos lo que era la obediencia. Hoy a ver a un alumno en la clase: a ver, dale la palmeta, te denuncia. No me toques, papá, por si acaso, tengo derechos. Hoy tenemos una generación que no le gusta obedecer, que no le gusta someterse a lo que el papá, la mamá dice, que no le gustan las normas. Por eso estamos viviendo en una sociedad así. Estamos con distritos, zona de emergencia, pero siguen matando, siguen robando, porque no hay respeto a las autoridades, porque no hay normas, porque la gente no quiere obedecer. Vivimos en una sociedad donde nadie obedece. Y los padres, escuche bien, tenemos gran culpa de tener una generación así. Una generación de niños, de jóvenes que no obedecen, que no hacen caso. A veces estoy por algún mall comprando y a veces encuentro familias, dos papás, están con su niño, 5 o 6 años. Y de pronto están ahí en el mall y el niño: papá, quiere una gaseosa, papá, quiere un chocolate. Y el papá, la mamá dice: no, hijito, no tengo plata. No, pero yo quiero. Se revuelcan en el piso: hijito. Y el papá ahí. A veces hasta tumban las cosas que están en el aparador y el papá de vergüenza: uy, vámonos, vámonos. Pero no corrigen al niño. Y el niño, llorando y tumbando, consigue lo que quiera. Porque no hay padres que le enseñen: tienes que obedecer. Yo he visto también pocos padres del otro lado. Te he dicho que no hay. Y no me hagas cosas porque en la casa vas a ver. Y el niño: pero hay papás que sus hijos corretean, rompen, tiran y no hacen nada.
¿Y sabe qué es lo más triste? Que cuando en casa el papá, la mamá, niño desobediente, no me has hecho caso, muy bien, te voy a castigar, y se mete el abuelo o la abuela, los metiches de siempre. ¿Por qué le castiga? ¿Por qué le hace? Abuelo, no se meta. Deje a los padres que corrijan a sus hijos. Si no lo hace de la manera adecuada, después usted llame al hijo a su cuarto solo, nunca delante de los nietos. Hijo, no está bien lo que hiciste, no es la forma, llámele. Pero nunca desautorice cuando un padre corrige a su hijo. No lo haga. Porque ese niño va a aprender, está bien lo que estoy haciendo, mi abuela me defiende, mi abuelo me defiende, y no está bien lo que hace. Esta generación fue desechada porque no obedecieron al Señor, porque no aprendieron la obediencia. Cuando un niño no obedece a sus padres, no va a obedecer en la iglesia a nadie, no va a obedecer a las autoridades. Maestras de escuela dominical, enseñen a los niños a obedecer. Escucha, maestra que estás aquí, enseña a los niños a obedecer. Si no te obedece, llama al papá, papá, tu hijo, tu hija no obedece. Si el papá no obedece, pásemelo. Yo tengo mi palmeta, perdón, no. Mi palmeta espiritual, digo, ¿no? Pero vivimos en una sociedad así, donde cómo nos cuesta obedecer, cómo nos cuesta hacer caso. Hay generación perversa hoy, perdone la palabra, perversa. Oye, soy hombre, me gusta ese hombre, yo quiero vivir con ese hombre. Oye, soy mujer, me gusta esa mujer, quiero. Y quieren imponernos esa manera de pensar. Eso va en contra de la palabra y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Nunca estaremos de acuerdo si dos hombres o dos mujeres quieren algo. Jamás estaremos de acuerdo como iglesia. Eso es desobedecer a Dios. Y la iglesia no está para desobedecer, sino para obedecer a Dios. Querido Padre, tú eres responsable de enseñar a esa nueva generación a obedecer. Si no te obedece, tienes que tomar acciones. Vivimos en una generación que no ha aprendido la obediencia. Este pueblo fue desechado porque no aprendió a obedecer. Y los que somos obedientes, que todavía respetamos a la autoridad, nos dicen, este anticuado, religioso seguro es, por eso es así. No, no somos religiosos. Nunca olvides, papá, nunca olvides, hermano, que la obediencia trae bendición. Escúchame bien, la obediencia trae bendición. Trae bendición a tu vida personal, trae bendición a tu familia, trae bendición a tu iglesia y trae bendición a la nación entera. Cuando una generación es obediente, sabe hacer caso, sabe respetar a los demás, Dios va a bendecir a ese creyente, Dios va a bendecir a esa iglesia, Dios va a bendecir a esa familia, Dios va a bendecir a esa nación. ¿Sabe? A mí me bendice mucho. Usted sabe que en los últimos años, aunque todos los países en Latinoamérica están en crisis económica, el Perú tiene todavía una economía todavía estable. Todavía estable. El año pasado estuvimos en Colombia y en Colombia quisimos cambiar dólares y fuimos a cambiar dólares. ¿Cuánto está el dólar? ¿Cuánto nos pagan? 3.900 pesos colombianos. 3.900 pesos. 3.900 pesos. ¿Cuánto está el dólar en Perú? 4 soles. En Colombia, 3.900, un dólar. Mire cómo está devaluada. En Argentina, 4.200 pesos bolivianos, pesos argentinos, un dólar. Y aquí está 4 soles. ¿Por qué? Porque nuestra moneda todavía. Y sabe, y yo me he preguntado, ¿y por qué, Señor, el Perú todavía tiene una economía estable? Aunque hay crisis y falta de trabajo, todavía nuestra economía es sostenible. ¿Sabe por qué? Porque antiguos candidatos a la presidencia en Perú, aunque queriendo
burlarse o tomar a los evangélicos, tomaron texto de la Biblia y enseñaron al pueblo. Yo me acuerdo, salía por los canales de televisión, salía por los diarios. Recuerda, un presidente sacó, y que llegó a ser presidente, él dijo: si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillaran, me buscaran y dejaran sus malos caminos, yo iré desde los cielos y bendeciré su tierra. ¿Recuerda? Y muchos peruanos creyeron esa palabra y lo obedecieron. Por eso Dios ha tenido misericordia de esta nación y la seguirá teniendo. Amén. Cuando una nación aprende a ser obediente, Dios la bendice. Cuando una iglesia aprende a ser obediente, Dios la bendice. Cuando un creyente aprende a ser obediente, su familia es bendecida. Esta generación fue deshecha, fueron muertos porque no aprendieron a obedecer. Querido padre, querido hermano, tiene una tremenda labor. Querida iglesia, como iglesia debemos ser una iglesia de testimonio. Tenemos que enseñar a nuestros hijos como iglesia a ser obedientes. Obedientes en casa en primer lugar, obedientes en el trabajo, en la iglesia, obedientes a nuestras autoridades. Si usted no aprende la obediencia, se restará bendiciones de Dios para su vida. Dios nos haga hijos obedientes. Quiero terminar con la circuncisión. Los judíos hasta hoy, ¿no? Somos circuncidados, tú incircunciso, yo soy hijo de Dios, tengo la promesa de Dios. Pero ¿saben lo que dice el Nuevo Testamento respecto? Y más aún, ¿saben lo que dice el Antiguo Testamento sobre la circuncisión? Mire Deuteronomio 30, siguiente en la pantalla. Mire lo que dice, ahí está el texto. Deuteronomio 36. Ya en el Antiguo Testamento, el mismo Señor, a pesar de que existía la ley que hay que circuncidarse el prepucio, mire en Deuteronomio dice: además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Gloria a Dios. El Señor ya en el Antiguo Testamento le dice a los judíos: oye, no importa que tú seas hijo de Abraham y que estés circuncidado en tu carne. Dios quiere circuncidar tu corazón, porque tú tienes que aprender tú puedes estar circuncidado, pero si no amas a Dios, no obedeces a Dios, de nada sirve tu circuncisión. Dios quiere circuncidar tu corazón antes que tu prepucio. Ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, capítulo 5, ahí está en la pantalla. Mire lo que dice capítulo 5, verso 6, Pablo a los Gálatas. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Gloria a Dios. Mira, circuncidado no significa nada, sino la fe que tú pones en el Hijo de Dios y que Él murió por tus pecados. No importa si no eres circuncidado, si no perteneces al pueblo de la promesa Abraham, pero si tu fe está en Cristo, tú eres un hijo de Dios. Amén. Pablo también le dice a los romanos, y ahí está en la pantalla, Romanos 2, Pablo dice: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra. Gloria a Dios. Tremendo texto de Pablo. Pablo dice: no es judío el que es circuncidado. Judío es aquel que ama a Dios con todo su corazón, aquel que quiere vivir una vida agradable a Dios, aquel que quiere honrar a Dios con su vida. Ese es judío, circuncidado no en la carne. Así no te creas porque eres circuncidado que eres más. Más aún, en este último texto en 1 Corintios, siguiente en la pantalla, 1 Corintios 7, mire lo que Pablo dice. Tremendo este texto. Pablo dice: esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado siendo incircunciso, quédese circunciso.
Fuiste llamado siendo incircunciso, no te circuncides. La circuncisión no significa nada y la incircuncisión nada significa. Lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. Gloria a Dios. Circuncidado no, como fuiste llamado, así pertenece. Lo que importa es que tú obedezcas a Dios y obedezcas su palabra, que vivas la palabra de Dios, que honres a Dios con su palabra, que le aprendas a obedecer a Él. Amén. No importa si tú eres incircunciso o no, tienes que aprender a obedecer a Dios. Escúchame, tienes que aprender a obedecer a Dios, a Dios. Querida iglesia, Dios tiene altos estándares para nosotros. Dios quiere una iglesia obediente. El Señor quiere bendecir a esta congregación como lo está haciendo y las va a bendecir más. Si tú y yo aprendemos a ser obedientes, enseña a las nuevas generaciones, a tus hijos a ser obedientes. Con los adolescentes es un poco más difícil. Papá, enséñales. Querido adolescente, joven, no seas necio. Aprende a obedecer y vas a ver que Dios va a bendecir tu vida. Dios quiere seguir extendiendo su gracia sobre esta ciudad. Tú eres el ente, tú eres la persona que Dios va a utilizar. Que Dios nos enseñe cada día a amarle y a obedecerle como Él quiere. Vamos a orar. Incline su rostro allí donde está. Haga una oración personal allí. Dígale al Señor: Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Porque tú eres Dios bueno, todopoderoso, grande. Gracias, Señor, enséñanos a obedecerte. No importa si somos circuncidados o no, tú eres Dios bueno, todopoderoso. A ti te damos gloria y honor. Bendice a este pueblo en Santa Anita y a partir de esta iglesia bendice a todas las naciones. En el nombre de Jesús. Amén.